always thinking about the love and all the things we had. We are up, we are down, but we're never giving up. The girl's on the way, ain't find me. Hoy vamos a iniciar con una nueva secuencia, la cual tiene por nombre distribución de climas por el mundo. Pero antes que nada, hay que recordar lo que vimos la sesión pasada, en este caso la secuencia pasada, sobre la definición de clima. Pues bien, como sabemos, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas promedio que se dan en un área geográfica durante un determinado periodo de tiempo. Todo para esto, para determinar cuál es el clima de una región, lo que se puede hacer es estadística sobre las condiciones de un lugar. Lo que se hace es tomar constantemente las medidas, en este caso la temperatura de una región, ahí a partir de ello calcular cuál es la temperatura o cuáles son las que se dan en abundancia y a partir de ahí sacar un promedio. Con estos resultados se puede determinar si es un área tropical, polar, templado continental o incluso seco. El día de hoy en esta secuencia vamos a ver los climas tropicales, templados y fríos, secos y polares. Todo esto a partir de las distintas calidades o características. Bien, como sabemos y recordamos, para poder determinar el clima de una región existen varios elementos que influyen en el mismo. Podemos iniciar con la latitud. Como sabemos, el mundo está dividido por líneas imaginarias que nosotros mismos inventamos para poder ubicarnos geográficamente. Podemos determinar que entre más cerca del Ecuador, más temperatura y más lluvia habrá. Estas nos las inventamos anteriormente en paralelos y meridianos. Los paralelos dividen a la Tierra de manera horizontal y los meridianos de manera vertical. Todos estos fueron establecidos ya con anterioridad y con ello nos podemos ubicar. Si nosotros extendiéramos el mapa, no exactamente, pero a partir de nuestras ideas, podemos obtener casi un plano cartesiano, y así es como pudimos ubicarnos, por los grados. Al momento de que estas divisiones existen, podemos determinar que el centro, o lo que se decía que era el centro, que es el Ecuador, pero actualmente se ha desmentido y es otro lugar, que en este momento no recuerdo, pero el Ecuador es la parte que está más cerca del Sol al momento de que se está haciendo la traslación. Bueno, pues todos estos países que están en esta franja del Ecuador y que se divide de los trópicos de Cáncer y de Capricornio hacia el centro, es una zona cálida en comparación a las otras partes de la Tierra que están un poquito más alejadas del Ecuador. Entre más alejado del Ecuador, más frío; entre más cerca del Ecuador, más calor. Esto es uno de los elementos que determina el clima. Otro es la altitud. A mayor altitud, mayor temperatura. Por eso es que cuando vamos a las montañas o a las altas planicies, podemos sentir un poco más de frío o incluso mayor aire que se respira, en comparación de cuando vamos a playas, donde el clima es muy seco, muy cálido y hay una vegetación pues poquita, se podría decir. Además de que el relieve frena los vientos y el paso de las nubes. Por eso al momento de que llega uno a las nubes o a la zona montañosa, los mismos las partes de las montañas como que frenan un poco las nubes, impidiendo que suban un poco más, incluso impidiendo que llueva a chorradas, en comparación de climas secos, en este caso las playas, donde cuando está la nube ahí, lo que hace es llover fuertemente y no impida nada de este fenómeno. Bien, la proximidad o lejanía del mar, pues esta se calienta y enfría más lentamente que la tierra y sirve para suavizar las temperaturas. Esto lo podemos ver en algunos mares, si es que hemos ido a alguno, donde los climas varían a partir de lo que se siente en el mar. Las corrientes marinas, estas las voy a mencionar un poco más adelante, pero estas determinan el clima de varias regiones, incluso de las estaciones. La vegetación. Bueno, la vegetación, entre más haya en un lugar, menos será el calor y más la posibilidad de lluvia. Esto es benéfico para las zonas que tienen mucha vegetación, pues al momento de que se encuentran, por ejemplo, en un gran bosque o en una gran selva, pues va a tener un clima un poco más húmedo y benéfico para ellos. Y además de que la lluvia caerá
tal vez constantemente. Esto a partir del ciclo del agua, donde se evapora y vuelve a caer en forma de lluvia. Esto tiene todo un proceso y esto lo podemos ver, e incluso todos estos elementos que acabo de mencionar determinan el clima de un lugar. Bien, las corrientes marinas son como ríos de agua en el océano. Ustedes imaginen en el océano como un gigantesco mundo de agua en movimiento, y las corrientes marinas son como una autopista acuática que lleva el agua de un lugar a otro. Estas corrientes son causadas por varios factores, pero uno de los más importantes es el viento. Cuando el viento sopla sobre la superficie del océano, empuja el agua y crea estas corrientes. Es igual que cuando nosotros soplamos sobre la superficie de una sopa caliente y vemos cómo se mueven las burbujas que tiene arriba. El viento hace, en este caso en el agua, en el océano, que el agua se desplace. También hay otras que afectan las corrientes marinas, como la temperatura del agua y la forma de la costa. Además, algunas corrientes son calientes y otras son frías. Esto puede afectar el clima de las áreas cercanas, llevándoles un poco de calor o incluso más frío, ya sea haciéndolas más cálidas o más frescas. Por ejemplo, como en el siguiente mapa que se va a mostrar, hay algunas corrientes que suben de parte de los polos, en este caso de la Antártida, suben hacia arriba y dan un poco de clima frío a las regiones. Y hay unas que salen del centro, en este caso como del Ecuador, y toda esta franja paralela, en esta paralela, lo que hace es llevar agua caliente hacia la parte de abajo. Hay momentos que cruzan y chocan y pues puede causar un fenómeno natural. Estas corrientes marinas son muy importantes para la vida, en este caso la del mar, ya que ayudan a llevar nutrientes de un lugar a otro, como un servicio de entrega de alimentos para los animales del océano. Incluso muchos pesqueros ocupan estas corrientes marinas para poder identificar los lugares donde van a ir a pescar, además de los cazadores naturales que se encuentran ahí, como tiburones, orcas u otros carnívoros. En resumen, las corrientes marinas son como carreteras de agua que se mueven en el océano, llevando agua, nutrientes y afectando el clima. Además, nosotros las podemos relacionar, no sé si vieron la película de Nemo, pero cuando las tortugas se van desplazando y llevan también a Dory y a el padre de Nemo, esas son las corrientes marinas, pues lo que llevan es agua caliente, son como carreteras, como tubos que llevan una propulsión y en este caso pues llevan o controlan el clima de algunas regiones. Hay que tener algo en claro. Dependiendo del clima de una región, se determina todo. Empezando con una simple cosa, la vegetación. Pues no toda la vegetación se adapta o tiene las características necesarias para poder sobrevivir en ese tipo de clima. Por ello, si algo, por ejemplo, un girasol que sembramos en un clima cálido o semihúmedo, no va a poder sobrevivir en un clima frío porque no tiene las condiciones necesarias para poder sobrevivir. Aquí entran varios elementos de la nutrición, de la adquisición, incluso el sol que no le llega con tanta fuerza. Otra cosa característica que determina es la fauna. Los animales no sobreviven solamente de todo. Necesitan condiciones establecidas ya por ellos para poder subsistir en un nuevo ecosistema, en este caso en un nuevo clima. Por ello, ya sea que tal vez se lleguen a adaptar, tal vez lleguen a sobrevivir, pero en todo caso ya hay un tipo de vegetación y un tipo de fauna determinada para una zona geográfica con un tipo de clima ya determinado. Esto se logra visualizar en un mapa que ahorita les voy a presentar, donde ustedes pueden visualizar las distintas, la variedad de climas que existe en el mundo y cómo se reparte. Y lo van a poder comparar junto con el otro mapa donde se subdivide o divide los climas del mundo a partir de los paralelos, lo que estábamos mencionando anteriormente, donde entre más cerca del Ecuador, más calor, entre más lejos del Ecuador, más frío. Y eso se puede comparar y visualizar de manera rápida. Otra cosa que determina es simplemente el agua. El agua puede hacer que un clima sea bueno o incluso puede determinar si un clima es frío o húmedo. Esto a partir de las condiciones y la cantidad de agua que existe. Y esto lo vamos a ver un poquito a detalle más adelante, pero quiero que lo comprendan y lo entiendan. Ahora lo que quiero que hagan como actividad es visualizar
la clasificación climática de Köppen-Geiger, que se encuentra en su libro, igual lo voy a proyectar aquí en la pantalla, pero que lo comparen con su mapa anterior sobre los climas determinados por los paralelos, para que visualicen cómo cada uno de estos climas que se logran visualizar ahí tienen una gran comparación. De esto le voy a dar un minuto nada más, y a continuación vamos a empezar a trabajar con las características de cada uno de los climas, porque tanto los climas templados, tropicales, fríos y secos tienen una pequeña subdivisión sobre otros climas, y esto es lo que trabajó Köppen-Geiger, y esto lo vamos a ver más adelante. Así que por favor empiecen con su actividad. Gracias. Como les comentaba, hay una gran clasificación de climas a lo largo del planeta. Vamos a empezar con los húmedos. Los húmedos son como las fiestas de la naturaleza donde la lluvia es la invitada principal, pues en estas zonas hay mucha humedad en el aire y se sienten como duchas frecuentes de agua. Imaginen ustedes que van a un lugar donde las estaciones del año son más parecidas a temporada de lluvias y temporada de más lluvias. Pues los climas húmedos se caracterizan por tener mucha precipitación, lo que significa que llueve bastante durante todo el año. Pues al momento de que ustedes visitan un lugar de estos, la lluvia pues nunca falta, y pues todos los nutrientes y todo estos sirven para las plantas que se encuentran dentro de este lugar, haciendo que crezcan felices. Además, estos climas suelen tener temperaturas suaves, no extremadamente calurosas ni frías, en comparación a los climas tropicales, que son como las fiestas eternas del verano. Estos lugares son conocidos por tener temperaturas cálidas durante todo el año y por ser hogar de una increíble diversidad de vida. Imaginen ustedes que viven en un lugar donde el sol siempre brilla o que incluso es muy quemoso, y la ropa de verano es la normal, pues porque todos utilizan un short, una playera o ropa pues para no sentir tanto calor. En los climas tropicales, las estaciones no cambian tanto como en otros lugares. En lugar de inviernos fríos, disfrutan de una eterna sensación de verano. La temperatura de estas áreas tiende a ser alta y constante, creando un ambiente perfecto para una gran variedad de plantas y animales. La vegetación es exuberante, con selvas tropicales llenas de árboles enormes y coloridas flores. Esto pues va cambiando, por ejemplo, en los climas fríos, que son como unos inviernos. Estos lugares tienen temperaturas bajas y en invierno pueden volverse más fríos, incluso congelantes. Estos son países como España, Estados Unidos, que se encuentran un poco más arriba o alejados del Ecuador, por lo cual tienen una temperatura algo fría, y esto lo pueden observar en el siguiente mapa, bueno, que vamos a ver más adelante. Bien, ustedes van a identificar estos porque la temperatura de dichos lugares pueden descender considerablemente, haciendo que sea necesario abrigarse con capas de ropa para mantenerse caliente, porque pues si no morirían al instante o se congelarían, causándoles una enfermedad y a lo largo morir. Además, los climas fríos pueden experimentar nevadas, creando un paisaje blanco y tranquilo. La vida en los climas fríos ha aprendido a adaptarse a las bajas temperaturas. Animales como osos polares, renos y pingüinos han desarrollado pelajes o plumajes gruesos para enfrentarse al frío. O incluso los osos, que al momento de que sienten mucho frío, lo que hacen es invernar para poder soportar los grandes inviernos y así sobrevivir. Esto en comparación a los climas secos, donde la sed es una compañera constante. ¿Por qué? Porque no hay agua. En estas áreas la lluvia es escasa y el sol brillaba intensamente. Esto lo hemos visto en las distintas películas, por ejemplo, donde dicen que el príncipe o el héroe va caminando a lo largo del desierto y tiene mucha sed y empieza a imaginar, en este caso, un oasis para poder nutrirse y ahí obtener nutrientes. Pues como mencionaba, es muy seco y tiene una vida seca y árida. Este clima se caracteriza por la falta de precipitación significativa, lo que significa que llueve muy poco. Los días suelen ser calurosos, pero las noches pueden volverse bastante frías. Esto porque desciende rápidamente la temperatura y puede ser mortal incluso para los animales que viven ahí. Por eso a muchos animales, por ejemplo los escarabajos y las serpientes, lo que hacen es, acabando el atardecer, la noche, se entierran bajo la arena para poder sobrevivir la noche. El paisaje puede ser árido, con suelos secos y plantas adaptadas para sobrevivir con poca agua. Esto, ya para terminar, son los climas polares. Los climas polares son como los reinos helados de nuestro planeta, donde el frío intenso y el hielo son protagonistas.
Imaginen ustedes vivir en un lugar donde el invierno es eterno y el paisaje se encuentra cubierto de nieve y hielo. Esto lo podemos ver en caricaturas como no recuerdo exactamente una, pero como la de Balto, donde los perros tenían que llevar las medicinas porque un simple carro no puede atravesar esa tormenta y tienen que hacerlo de manera manual. Estos climas se encuentran en las regiones cercanas a los polos de la Tierra, por eso mencionaba que entre más alejados esté uno del Ecuador, más frío va a ser. Esto puede ser tanto en el Ártico como en la Antártida. Se caracterizan por tener temperaturas extremadamente bajas durante gran parte del año. Los inviernos son largos y oscuros, mientras que los veranos son cortos y relativamente frescos. Y en los climas polares puede ser tan intenso que el agua del mar se congela, formando capas de hielo marino. Además, en el interior de estos continentes polares encontraremos bastantes extensiones de hielo en forma de glaciares y campos de hielo. Estos, como sabemos en la actualidad, se han ido descongelando y adentrándose en el mar, elevando un poco el nivel de este. Como sabemos, la contaminación actualmente es un problema fatal, pero nosotros debemos reflexionar y cuidar nuestro ambiente para poder preservar toda nuestra biodiversidad, incluso como la de México. Bien, si logran visualizar el mapa que se encuentra en el libro, podemos ver los distintos climas que se encuentran dentro de la región de nuestro México. Se pueden visualizar los secos, los templados, incluso los tropicales. Claramente no se encuentran fríos ni polar porque no estamos cerca de los árticos o lejos del Ecuador. Por eso nuestro clima es variado, pero no tan frío. Pero aún así tiene una gran diversidad a partir de estos climas que nos tocan. Así que por favor, lo que quiero que investiguen de tarea son los distintos climas que se encuentran dentro del estado de Veracruz. Y esto lo van a hacer en un mapa que me lo van a entregar coloreado. Esto lo pueden encontrar en internet sobre los distintos tipos de clima que se encuentran en el estado de Veracruz. Esto para que ustedes me lo entreguen y logren identificar cuál es el de Jalapa. Como sabemos, Jalapa está casi en la parte centro, en la segunda bolita de lo que es el estado de Veracruz, y se puede identificar de manera rápida. Así que eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.